contextualiza, informa. En 90.1, La W. Amigos oyentes, continuamos informando. Lo habíamos anunciado antes de la pausa. El doctor Andrés Páez ya nos acompaña en los estudios. Le damos la más cordial bienvenida. Usted está en la hora clave de la W. Doctor Páez. Muchas gracias. Buenos días. Un placer estar con ustedes y compartir con su distinguida audiencia aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo mira lo que está sucediendo en el ámbito nacional, doctor Páez, cuando precisamente varios cambios se han intentado, incluso desde lo económico por parte del gobierno, pero dando traspié una y otra vez, incluso con la reforma, con el presupuesto, 2020, solicitado a la aprobación a la Asamblea Nacional, pero que ha sido devuelta por varias observaciones? ¿Cómo mira este clima entre la Asamblea Legislativo y el Ejecutivo? ¿Esto genera inestabilidad al país? ¿Deberíamos estar preocupados? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que la Asamblea debe tener una actitud sensible frente al gobierno y el gobierno debe tener una actitud sensible frente al país. Es verdad que se necesitan recursos. No es buena idea meterle la mano en el bolsillo de la gente. Se lo ha dicho que el proyecto básicamente lo que busca es recaudar algo así como 600 millones de dólares, es decir, lo que necesita el gobierno en un mes para poder salir de gasto corriente, pagar a los empleados públicos, atender sus necesidades básicas y nada más que eso. Entonces, realmente el gobierno debería apostar a una reforma profunda. Es decir, debería apostar a la reactivación económica, a la reducción de los impuestos, a tener menos aranceles, a generar más empleo, a generar el consumo. Si es que no se impulsa el consumo, la economía va a seguir en franco deterioro. Ese es el secreto. Si es que los personeros del gobierno miran la experiencia del Congo belga en el África, de Portugal, de lo que Grecia está haciendo ahora, van a entender que solamente el consumo dinamiza la economía. Si la gente deja de pagar impuestos, no todos por supuesto, pero al menos una fracción menos de lo que pagaba, ese dinero lo que va a hacer es destinarlo al consumo. Si se impulsa el consumo, va a haber más gente comprando, y cuando hay más gente comprando, hay más gente vendiendo. Y para vender más hay que producir más, y para producir más hay que pagar salarios. La gente con sus salarios no se va ni a Suiza ni a Panamá. Lo que hace es con sus salarios ir a los mercados a comprar, y a comprar, y a comprar. Entonces, esa es la forma de que la economía se dinamice. En medio de esto, buscando que el país salga a flote de alguna manera o se salve de esta crisis económica de manera momentánea, al menos el gobierno sigue endeudándose, sigue emitiendo bonos. ¿Cuál es la mirada al respecto suya? Bueno, el gobierno va tomando todo tipo de medidas conforme su desesperación aumenta. Porque claro, la negativa de la Asamblea de aprobar el anterior paquete de reformas propuesta por el gobierno fue básicamente porque el gobierno, primero, no negoció adecuadamente ese tema. Segundo, manda un proyecto económico urgente de más de 400 artículos. Tercero, no se centró en los temas fundamentales. Yo creo que de esa reforma hay que rescatar la eliminación del impuesto más estúpido de la tierra, que se llama anticipo al impuesto a la renta. Nadie entiende cómo Carlos Marx Carrasco está libre. Nadie entiende. O sea, Carlos Marx Carrasco debería estar preso. Debería ser uno de los que esté preso. Ojalá hicieran una batida, un allanamiento y lo agarraran preso. Porque él es el autor no solo de ese impuesto, sino de un sinnúmero de cobros de impuestos que lo que hicieron es simplemente menoscabar el bienestar de la gente, pero a los de Arroz Verde, a ellos sí no les dijeron nada y les dejaron pasar las facturas como si nada sucediera. ¿Usted cree y hay que rescatar de esa misma reforma el tema de reducir el impuesto a la salida de los capitales. ¿Cree que Marx Carrasco conocía de lo que estaba sucediendo al interior de Alianza País cuando precisamente, pudiéramos decir, se dio uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos tiempos y con factura? Sí, claro, si era no solamente miembro de la cúpula, sino además, si mi memoria no me traiciona, era tesorero de Alianza País. O sea, increíble. Esta es una de las cosas de Ripley. ¿Cómo la persona que tiene a su cargo recaudar los impuestos en un país es alto personero del partido de gobierno? Eso es una barbaridad. Solo en el Ecuador se puede ver eso. ¿Usted ve como un conflicto de intereses? Pero eso? Totalmente, pues.
Aquí está reflejado en la denuncia de Villavicencio y Zurita, que es este caso Arroz Verde. Ahí está reflejado el conflicto de intereses entre esta gente y lo que efectivamente hicieron. Ahí está reflejado. Como el que recauda impuestos también a la par estaba en la cúpula y teniendo responsabilidades de recaudación en el partido de gobierno. Eso es una barbaridad. Carlos Marx Carrasco debería estar preso y por eso llamo la atención de las autoridades. Por el caso Arroz Verde deberían estar presos Carlos Marx Carrasco, Jimena Amoroso y Leonardo Orlando, y deberían estar presos Galo Chiriboga y Carlos Vaca, los fiscales que actuaron en ese tiempo. Estos 5 angelitos deberían estar en la cárcel y no están. Hablando de políticos locales de alguna manera, porque Marx Carrasco es cercano a la provincia de La Suay, usted señalaba en días anteriores que el asambleísta Esteban Albornoz habría solicitado la designación de su asesor Alfredo Samaniego Burneo como viceministro de Electricidad. ¿Tiene pruebas sobre el tema? Le pregunté. Yo no he hecho una afirmación. Publiqué un tuit preguntándole al asambleísta Esteban Albornoz si eso era verdad. Hasta ahora no responde. Y en mi pueblo dicen que el que calla otorga. Pero no puede ser de que quizás no vio el tuit. No, está él citado en el tuit. Está la dirección de Twitter de él. Y si como él es un político activo, evidentemente él va a estar revisando. Y otra cosa que llama la atención es que Esteban Albornoz todavía no ha sido investigado por la Fiscalía. Por su paso, por varias funciones públicas durante el gobierno de Correa. Pero él y tiene hay, un par de obviamente, denuncias. ¿ah? Él tiene un par de denuncias Sí, ante claro, la Fiscalía. sí, claro. Ojalá esas denuncias se profundizaran y el país entero llegara a conocer exactamente qué pasó. Existe un pronunciamiento quizás indirecto de Esteban Albornoz donde descalifica las aseveraciones o la pregunta que usted hace. ¿De dónde asoma esta pregunta? ¿De dónde nace esta duda? Quizás nos podría informar. Soy una persona muy bien informada y sé exactamente lo que pasa y sé en lo que andan. Entonces yo no he hecho una afirmación, yo le he preguntado porque yo creo que él, como miembro de la Asamblea y político activo, debería explicarle al país si efectivamente o no. Esa es una información equivocada, nada más. Yo lo único que hice es preguntarle a través de Twitter porque no tengo contacto personal con él, ni me interesa tener contacto con él. Entonces lo hago a través de Twitter y si es que él ha descalificado, qué lástima, no he leído la respuesta de él. Estamos conversando en esta mañana, cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos, con el doctor Andrés Páez. Él nos visitaba en estos mismos micrófonos precisamente en el marco y durante los días del paro nacional, usted recordará. Así fue. En estos últimos días se ha dado por parte de la Posta una nueva entrega express, como la han calificado, dando a conocer un supuesto manifiesto, el manifiesto de Quito, que básicamente, dicen ellos, se trataría de una hoja de ruta de cómo actuar para que Rafael Correa regrese al poder. Primero que nada, doctor Páez, usted es abogado, incluso tiene titulaciones internacionales, tiene reconocimientos en el ámbito jurídico. ¿Cree usted que este documento tiene validez jurídica? Porque entendemos, ha sido ya judicializado por la Fiscalía, pero tiene validez jurídica porque puede ser un simple panfleto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este documento aparece en las investigaciones que realiza la Fiscalía a personajes involucrados en los aciagos días de octubre. Entonces ahí entre Hernández y Pavón aparecen todas estas evidencias. Y por supuesto, ahí hay algo importante que mencionar. El siguiente prefecto en que tiene que ir a la cárcel es Leonardo Orlando, prefecto de Manabí. Y todas esas personas que se mencionan allí tienen que ser investigadas. Pero además hay una cosa importante de ese documento. Explica por qué Buendía, Soledad Buendía, se mete en la Embajada de México. Explica por qué su marido, Edwin Jarrín, se mete en la Embajada de México. Explica por qué Gabriela Rivadeneira va a dar en la Embajada de México y también el procurador síndico del Consejo Provincial de Pichincha. Y explica por qué Plumas Viteri va a dar también en la Embajada de México. Es decir, ese documento es la pieza que faltaba para entender por qué ellos solitos fueron un día y se metieron en la Embajada de
de México. Es decir, que sí encaja dentro de este hilo y esta serie de eventos durante el paro nacional. O sea, evidentemente, era gente, y quiero recordar una cosa, yo estuve aquí en Cuenca el 2 y 3 de octubre, sí. Regresar de Cuenca a Quito para mí fue una odisea. Para poder arribar a Guayaquil me demoré 12 horas. No pudimos cruzar el límite provincial, literalmente. Uh-huh. Yo vi cómo atacaban a los vehículos. No es que me contaron, yo vi. ¿Quién atacaba a los vehículos? Gente que estaba en la montaña, lanzaba ¿indígenas? Unas piedras enormes. No sé quiénes serían, no se les alcanzaba a mirar porque era en la noche. Pero supongo que eran las personas que estaban al mismo tiempo bloqueando la vía en la parte de Molleturo, ¿no? Uh-huh. En la parte de abajo. Y cruzando la montaña después de horas, 12 horas después pude llegar, 12 horas después pude llegar a Guayaquil. Es el viaje más largo que he hecho entre Cuenca y Guayaquil. Justo entre el 2 y el 3 coincidimos aquí en Cuenca con Virgilio Hernández. Él en esos días estuvo aquí, en Cuenca. No sé si estuvo en esta radio, pero estuvo en otras radios de aquí de la ciudad de Cuenca. Es decir, ellos venían estructurando. Y no nos olvidemos que uno de los sitios donde con mayor fuerza se sintieron las protestas fue precisamente la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay. De hecho, los días que yo estuve aquí, ya la situación en el centro histórico de Cuenca era muy encendida, ¿no? Y vi que había... Dice que no estábamos ni en el pico del paro, ¿no? No estábamos en el momento más crucial del paro, pero no sé cómo sería después. Los reportes de prensa dicen que eso se fue agudizando conforme avanzaron los días, que el 11 y el 12 de octubre fueron días de verdadera batalla campal aquí, pero los días 2 y 3, que es lo que a mí me consta, realmente fueron días en donde hubo mucha violencia, especialmente en las calles del centro histórico. Entonces, esta gente estaba estructurando esto. Y además, lo curioso es que en Quito, el día 11 de octubre, ya se comienzan a ver estas bandas de delincuentes encapuchados circulando por la ciudad. Y el 12 se habían tomado la ciudad entera, los delincuentes, encapuchados. Por eso es que el gobierno tiene que dictar el toque de queda, porque habían incendiado Teleamazonas y habían incendiado la Contraloría. Y les quiero hacer notar un tuit mío del 9 de octubre. Ese tuit es histórico. El 9 de octubre yo publico un tuit a las 8 de la noche diciéndole al presidente de la República: cuiden las instalaciones eléctricas, las torres de aeronavegación, las fuentes de agua, las torres de comunicaciones. ¿Por qué? Porque yo sabía exactamente cuáles eran los planos. Resulta que en la investigación ahora que lleva la Fiscalía, efectivamente se determina que los objetivos de esta banda criminal dirigida por Rafael Correa desde Caracas eran efectivamente tomarse estos lugares sensibles para el país. Y claro, lo que deja eso en evidencia es que no se trataba de una simple protesta la que ellos realizaban, sino que se infiltraron en la protesta realizada por el movimiento indígena, con una protesta además que era absolutamente legítima. Eso hay que decir, absolutamente legítima, porque claro, elevar el precio de la gasolina por la eliminación de los subsidios es lesivo para todos los ecuatorianos, pero es lesivo para los más pobres. ¿Por qué? Porque esa gente que está en el campo trabajando con una guadaña, evidentemente paga hoy día $1 de diésel o de gasolina, y mañana tiene que pagar $2 de diésel o de gasolina. Es decir, claro, le estamos reduciendo sus condiciones de vida, haciendo más pobres a los pobres. Por lo tanto, la protesta fue legítima. Lo ilegítimo fue que esta gente se infiltre en esa protesta. Lo grave fue que estos desmanes provocados por esta gente fascinerosa vayan precisamente ya no a una protesta, sino a tratar de causar daño a terceros. Por ejemplo, aquí en Cuenca, un estudiante de medicina que es detenido colocando unos cables, ¿no?, unos hilos imperceptibles de poste a poste que le podrían haber decapitado a cualquier persona que pasaba en una moto. Le decapitaban. O sea, llegar a ese punto de irracionalidad. Espero que todavía esté preso ese sujeto. Espero que lo hayan sancionado severamente. Haciendo quizás una diferenciación entre lo que fue la actuación de grupos correístas dentro del paro
digamos, indígena y el mismo indigenado, ¿qué opinión le representa la participación de Yacu Pérez Huartambe? Lo digo porque se ha referido usted a prefectos y el prefecto de la SOAY pues tuvo una participación activa dentro del paro nacional. El prefecto Pérez, aparte de ser prefecto de la SOAY, es un dirigente alto de los indígenas del país. Entonces él estaba actuando en una doble condición. Primero como prefecto del Azuay, en segundo lugar como alto dirigente de los indígenas. Creo que fue más preponderante en su actuación el segundo rol, el de dirigente de los indígenas, que ha tenido además una importante presencia en el país. Creo que yo podría decir durante los últimos 10 años al menos ha tenido una importante presencia en el movimiento indígena. Entonces él interactuó con otros dirigentes indígenas, pero no me parece que estuvo necesariamente en la línea de Vargas. Yo creo que Pérez actuó más bien con un libreto propio, con un discurso más tradicional del movimiento indígena, y da la impresión de que no se mezcló con la protesta que Vargas encabezaba, ni tampoco con la que Leonidas Issa estaba llevando adelante, porque no se olviden ustedes que también en un momento determinado entre Vargas e Issa se producen diferencias, porque Issa logra tener en el ágora de la Casa de la Cultura una mayor presencia debido al contingente de gente que venía desde la Sierra Central, y por eso Vargas en algún momento tiene pues una situación ahí que él mismo en algún momento la describirá respecto de Issa. Pero me parece que Pérez estuvo al margen de esos acontecimientos y más centró su activismo aquí en la ciudad de Cuenca, aunque se le vio en Quito un par de días. Voy a leer rápidamente un par de comentarios que nos han llegado a propósito de la entrevista que estamos manteniendo con el doctor Andrés Páez. Estamos analizando varios temas de coyuntura. Hemos iniciado esta conversación con el doctor Páez por el tema de la Asamblea Nacional y las observaciones que han realizado al presupuesto 2020 al Ejecutivo. También hemos estado comentando en los últimos minutos sobre la participación o los eventos del paro nacional. Nos escriben y nos dicen buenos días. Así es de investigar la finca que tiene Albornoz. Entiendo que Esteban Albornoz en Tarqui con caballos árabes de alto costo. Incluso lo que dicen, revisar que el tanque de agua tiene agua y no dinero. Eso es lo que dicen más o menos del mensaje. De ahí hay un calificativo que es lo único que no voy a leer, pero ese era un comentario que a propósito del tema que sí tocamos de Esteban Albornoz, quieren también argumentar. Otro mensaje que nos hacen llegar, nos dicen: mis felicitaciones al doctor Páez. Yacu Pérez preso no es indígena, cerró las vías y estuvo, pero Vargas no le prestó atención. Me parece que justamente sobre la acotación que usted decía de la presencia de Yacu Pérez en Quito, no sé si gusta responder a estos comentarios, doctor Páez. Todos los miembros del correísmo tienen que ser investigados. Lo que pasa es que, a pesar de los buenos esfuerzos que hace la Fiscalía, y que yo aplaudo los esfuerzos de la doctora Salazar, da la impresión de que le falta una cantidad de gente para poder investigar. El mayor latrocinio de la historia del Ecuador, 70.000 millones de robo. Entonces yo lo que creo es que realmente deberíamos todos hacer un pronunciamiento para que la fiscal general tenga 300 fiscales. Es lo que necesita para investigar a una banda criminal tan poderosa como el correísmo, ¿no? Y creo que eso debería hacerse en todos los casos de quienes fueron ministros y altos funcionarios y medianos funcionarios del correísmo. Y sobre lo segundo, insisto, la impresión que yo tengo, aunque no hice un seguimiento del tema, pero la impresión que yo tengo es que Pérez estuvo más involucrado acá en el paro en Cuenca que en las actividades en Quito. Evidentemente el nivel de violencia en Quito no tiene precedentes en la historia del país, les puedo yo dar fe. Si ustedes iban el día domingo a la zona de la Casa de la Cultura en Quito, o sea, esa zona Casa de la Cultura, Congreso, Contraloría, la Avenida Gran Colombia, la 6 de diciembre, la 12 de octubre, créanme que ustedes no sabían si era Siria o Quito. O sea, el panorama era verdaderamente espeluznante. ¿Pero por qué? Porque todos estos infiltrados eran los que protagonizaban
estos actos de terrorismo. Ya no son actos de violencia comunes, son actos de terrorismo. Ahora, doctor Páez, ¿cómo entender la actuación que usted ha sabido de alguna manera calificar de positiva de la doctora Diana Salazar y la Fiscalía? Por un lado, en el caso Sobornos 2012-2016, con la investigación de Fernando Villavicencio que da la primera patadita, de alguna manera va aceleradamente, pero Fernando Villavicencio también hizo otra revelación meses antes, que no ha tenido la misma suerte ni la misma velocidad con los resultados, el caso de los INA Papers. Y no es que soy correísta, sino que uno, con la simple lógica periodística, uno dice, ¿qué ha pasado con un tema? Porque incluso ya parece haber muerto. Todos los temas tienen que ser investigados. Y por supuesto, en el caso INA Papers, el periodista Villavicencio hace una imputación respecto de el presidente de la República y sus hijas y su entorno familiar más íntimo. Eso tiene que ser investigado. La Fiscalía también tiene que responder sobre ese tema. Y yo creo que el licenciado Moreno seguramente es el más interesado en que ese tema se investigue, porque un presidente que es objeto de una acusación de esa naturaleza, lo que desea es que efectivamente ese tema se esclarezca para que su nombre no quede menoscabado en una situación tan sensible como la planteada por el periodista al que he hecho mención. En el plano político, ya lo que deja el paro nacional, Sedatos ha señalado que hay varias instituciones que quedaron mal paradas, entre ellas el mismo gobierno nacional, la Asamblea, y también nombra al correísmo como uno de los perdedores del paro nacional. ¿Usted cree que existen ganadores quizás del paro nacional y los perdedores qué tanto perdieron? No, yo no creo que en este paro hubo ganadores. Yo creo que todos en el país perdimos. Pero creo que el correísmo perdió mucho. Creo que el que más perdió, sin duda, fue el correísmo. ¿Por qué? Porque yo en estos mismos micrófonos dije, varias veces he dicho, en estos mismos micrófonos están las grabaciones. El correísmo no es un movimiento, no es un partido, no es una corriente ideológica. El correísmo es una peligrosa banda criminal. Y eso, ahora, luego del paro, la gente se dio cuenta de que no solamente es una banda criminal, sino que además es una banda terrorista. Terrorista. Por los actos del paro. Es que lo que vimos en Quito son actos de terrorismo. Lo que hicieron en la Contraloría no es pues así un daño a los bienes públicos. Yo no sé qué fiscal está manejando eso. En eso yo sí cuestiono a la Fiscalía. Como aplaudo las cosas buenas de la Fiscalía, cuestiono que ahora hagan la figura, lo de siempre. Cambiar el tipo y ahora resulta que es daño a los bienes públicos y ya no es terrorismo. Esta gente tiene que ser encausada por terrorismo. Señores, si no sentamos un precedente, pronto este país va a convertirse en otra Chile. En Chile van más de un mes en protestas, más de un mes. Ayer incendiaron otra universidad. Ayer hubo desmanes, ¿no? Curiosamente, los que dicen defender a los pobres dañan e incendian los medios de transporte de los propios pobres, que no tienen vehículo propio, ¿sí? Entonces, si es que no se toman medidas contundentes, esto va a derivar en una situación negativa. Y quiero decir una cosa, creo que estamos equivocándonos, porque decimos, bueno, ya pasó el paro, hemos regresado a la normalidad, se limpiaron las calles, hay unos presos, ya. No. En el momento en que el terrorismo comienza a actuar, volverá a actuar. Es decir, hay ese riesgo, el riesgo queda ahí. Por supuesto. Hay un riesgo inminente de que se reactiven estos actos de terrorismo y sobre todo hay que entender una cosa, Correa es un tipo enfermo, Correa necesita una junta de psiquiatras para que lo traten, pues es un tipo enfermo no solamente desde el punto de vista médico, es un tipo enfermo desde el punto de vista del poder, él no se halla a sí mismo fuera del poder, entonces él tiene dos objetivos, primero, causarle el mayor daño posible al presidente en funciones, que él mismo dice, yo le puse. Yo suponía siempre que el que ganaba las elecciones era con los votos del pueblo en las urnas, pero Correa reconoció el fraude y dijo, yo le puse. Por cierto, hago un paréntesis, estoy terminando este fin de semana mi libro sobre el fraude, vendré aquí seguramente en diciembre o en enero a presentar en Cuenca ese libro para que quede un documento histórico de cómo instrumentaron un fraude que ahora repitieron la franquicia en Bolivia. Y lo que ha pasado en Bolivia me ha dado la razón a mí de todo lo que yo denuncié respecto del fraude. Pero además Correa es un tipo que tiene un segundo objetivo, regresar el poder a como dé lugar. ¿Por qué?
Porque a Correa le interesa la impunidad. Correa no quiere ser juzgado. Y qué curioso, coincide con el juzgamiento de Correa, de las diligencias de juzgamiento de Correa, coincide el paro nacional con todos esos actos de terrorismo. Yo también quiero hacer un señalamiento. La gente tiene que distinguir 3 hechos y 3 momentos. Uno fue el paro de transportes, que luego se fue solventando. Otro fue la movilización indígena, que tenía sus propias características, y otra fue la incursión terrorista del correísmo. Entonces, sí creo que distinguiendo eso, podemos evitar tener primero prejuicios, segundo pronunciamientos xenofóbicos, tercero hacer juicios de valor que no corresponden, porque a mí me duele ver en las redes sociales descalificativos e insultos y cosas por el origen racial de una persona más que por sus posturas. Eso no conviene al país. Sin embargo, examinando estos 3 momentos, llego a la conclusión de que hay un tema que debe preocuparnos. Esto no ha terminado. En Colombia, durante una semana, tenemos actividades de protesta. Se calma un día y luego se reactivan. Y Colombia es un país con dificultades respecto al tema de la violencia. Doctor Páez, varios temas antes de cerrar esta entrevista. El papel de la OEA, un papel yo creo que hasta cuestionable, porque si nos referimos a Bolivia y prácticamente una receta similar con el fraude que ustedes siempre denunciaron, la OEA dijo todo lo contrario acá, calificó de positivas las elecciones en su momento. Sí, claro. Es decir, juega con escenarios similares de diferente forma. Sí, Número claro. 1, perdón, le voy a plantear varios temas porque en honor al tiempo no quiero dejar ninguno de ellos. Otro tema que nos escriben y nos piden que le hagamos saber, dice, estamos de acuerdo en que las personas que usted nombró acerca de la rebelión y terrorismo pertenecientes a Alianza País, pero falta Viteri y Nebot. No es justo que quede claro que la ley es para todos, nos escriben. También nos dicen, por favor, pregúntenle al doctor Páez cómo puede ser posible un fraude si en cada mesa electoral de todo el país estuvieran delegados del partido Creo y tomaron las actas que salieron ahí. Estas actas se subieron a las computadoras. Si hay fraude, se entiende que no concuerdan las actas físicas con lo que sí se subió al sistema. ¿Por qué nos reclamaron eso? Básicamente el tema electoral y el tema de Nebot Viteri, un tema que también la gente no deja de cuestionar. Almagro es un íntimo amigo de Correa, el secretario de la OEA, a tal punto de que no solamente convalida el fraude, sino que además nombra como experto electoral para América Latina a este inefable Juan Pablo Pozo, un verdadero traidor a la patria, a quien yo desenmascaro y lo pongo de cuerpo entero en mi libro sobre el fraude. Entonces, Almagro lo que hace en el Ecuador es dar la pauta para consolidar el fraude, mientras que en Bolivia no lo hace porque en Bolivia entendió que había una resistencia civil en la zona de Santa Cruz que estaba distante de La Paz, donde está el centro político de Bolivia, y evidentemente la situación se la manejó de otra manera. Yo digo que ojalá no me hubieran dejado a mí a momentos solamente yo encabezando la protesta frente al CNE y viviendo frente al CNE, sino que ojalá hubieran habido otros focos de mayor presión social, pero las cosas están dadas. En segundo lugar, lo de Viteri y de Nebot, pues me parece que hay que mirarlo con objetividad. Me parece que también durante el paro hay varias personas que cometieron el error de hacer declaraciones en momentos inoportunos y de no controlar el contenido de sus declaraciones. Y creo que eso puede traer una cola personalmente para ellos, pero yo no estoy para juzgar las actuaciones ni de Nebot ni de la señora Viteri. Y en cuanto al fraude, el fraude en nuestro caso se hizo de 2 maneras. El uno fue un fraude tecnológico. Se cerraron las computadoras a las 6 de la tarde, se apagaron las computadoras y se las volvieron a prender a las 6:45 aproximadamente. Todo esto está relatado, pero lo que pasa es que la tendencia que había hasta las 6 de la tarde era que nosotros con Guillermo Lasso llevábamos una ventaja de 7 puntos. Luego
de 40 minutos la tendencia había cambiado. Eso es imposible, en primer lugar. En segundo lugar, claro que tuvimos actas de muchos sectores del país, pero hubo actas a las que no pudimos acceder. Primero por una deserción de personas que tenían que recoger esas actas, ¿no? Y desertaron de sus mesas porque habían sido pagadas para que se marchen. ¿Ustedes tienen las pruebas de eso? Eso pasó, sí, claro. O sea, tenemos los nombres de las personas. Eso sucedió. Y evidentemente también había un fraude en donde en muchas mesas, por ejemplo, de Los Ríos, de Manabí, de Guayas, de Esmeraldas, de la provincia del El Oro, detectamos una cosa: no habían votos nulos, no había votos en blanco. Y resulta que los votos nulos eran considerablemente altos. Y en donde el binomio Lasso Páez no tenía casi votos y todos los demás votos estaban por Moreno. Es decir, ¿qué hicieron en las mesas? Sacaron las papeletas que estaban por Lasso y Páez le hicieron otra raya, ¿no? Entonces las anularon, y las que estaban en blanco las marcaron a favor de Moreno. Moreno es un presidente ilegítimo, este es un gobierno fraudulento. Sin embargo, en los aciagos días de octubre había que estar del lado de la patria, no podíamos estar del lado de los delincuentes y tampoco de los golpistas, de estos que a mí me acusaron varias veces de golpista. Correa a mí me acusaba de golpista, cuando realmente él es el que ha instrumentado una pretensión de fraude, de golpe de Estado en contra del gobierno de Moreno, que por ilegítimo que sea, ese es el gobierno que el mismo Correa puso. Entonces resulta que él hace el fraude para ponerle a Moreno, y ahora quiere dar un golpe de Estado para sacarle a Moreno. El país no puede estar en manos de una banda criminal ni ante los deseos de un tipo claramente enajenado. Le agradecemos muchísimo, doctor Páez, por su tiempo y A desde usted, luego gracias. El análisis de la coyuntura que nos ha sabido brindar acá en La Hora Clave. Inicia publicidad en la